Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero te encuentres muy bien junto a tus familiares. En esta ocasión voy a hacer una videoclase referente a uno de los elementos que está cruzado entre la tierra fría y la tierra caliente. Es un componente electrónico del cual muy poco se habla, pero este está cruzado entre la línea divisora y está ubicado justamente entre la tierra caliente y la tierra fría. Se trata nada más y nada menos de un capacitor. Del cual muy poco se habla, por eso voy a ir a la mesa de trabajo para explicar la importancia y conocerlo, fundamentalmente lo que hace este capacitor en una fuente de alimentación conmutada. Suscríbete al canal, muchas gracias por el apoyo. Bien amigos, aquí tenemos la fuente de alimentación conmutada. Vamos a irnos directamente a la etapa donde se divide la tierra caliente versus la tierra fría. Tomamos en cuenta que tenemos una línea divisora. En la mayoría de las fuentes de alimentación conmutada viene esta línea divisora. La línea divisora nos indica que está la separación entre, vamos a decirlo así, entre la etapa caliente y la etapa fría. En fuentes de alimentación conmutada se manejan típicamente dos tierras o dos GND, como ustedes quieran llamarlo. Está la zona de alto voltaje y está la zona generalmente de bajo voltaje, aunque muchas veces también está la parte de alto voltaje, depende del circuito que estés trabajando. Por ejemplo, un circuito del backlight generalmente es una zona de un voltaje un poco mayor. Sin embargo, nunca va a ser tan peligrosa como la etapa caliente de la fuente de poder. En esta zona nosotros vamos a encontrar típicamente tres elementos que están cruzados por una línea divisora. Hablamos de principalmente el transformador chopper, hablamos de por lo menos un octocoplador y hablamos por lo menos de un capacitor. Este señor que está acá, estamos hablando de un capacitor que se conoce con el nombre de capacitor de seguridad. Vamos a hacer una explicación plena para que ustedes me lo entiendan directamente. Cuando tú estás revisando la tarjeta, vas a encontrar que en la parte de abajito, en la mayoría de los casos, estos capacitores, no siempre, en este caso dice diferente, pero si te puedes dar cuenta, por ejemplo acá, mira, aquí tengo otra fuente de alimentación conmutada, te das cuenta que estos capacitores vienen con el nombre, acá abajo, vean, dice el nombre de CY, ¿ya? CY. Cuando tú veas la referencia de CY, esto es igual. La C, principalmente la C, es igual a capacitor. ¿Ya? Y cuando tú veas la Y o la Y, como quieras llamarla, básicamente te está diciendo que es clase Y. Esto significa capacitor de seguridad. No es un capacitor común, no es un capacitor de poliéster, no es un capacitor cerámico, no, es un capacitor especial que no se debe, escúchame atentamente, cuando estos capacitores se dañan, la fuente puede, tú lo quitas de la fuente y puede funcionar. Tiene que ver mucho con la relación principalmente de seguridad y tiene que ver relación con la parte de los ruidos. Ahorita te voy a explicar un poquito. Pero por favor, tómame en cuenta, este capacitor nunca se debe reemplazar por otro que no sea de seguridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene una particularidad. Estos capacitores, muchachos, tienen la función o típicamente que cuando él se daña, porque pueden dañarse, no son comunes de dañarse, pero cuando él se daña por el modo se abren. Esta es como la 1, es decir, cuando él se daña, él va a reaccionar en abrirse. Estos capacitores CY no se colocan en corto. No se colocan en corto. ¿Por qué no se colocan en corto? Porque están destinados justamente a la parte de la seguridad del usuario. ¿Por qué? Hay capacitores comunes, como por ejemplo este que está acá, o capacitores que tú puedes encontrar en cualquier otra zona de poliéster, que se pueden colocar en cortocircuito, pero este no se puede colocar en corto, él se abre, porque estos son componentes electrónicos que están básicamente certificados o aprobados
por normas internacionales. ¿Y por qué no se pueden colocar en corto? Muchachos, porque justamente si se colocaran en corto, se unieran típicamente, pasaría el voltaje y la corriente directamente hacia la etapa secundaria, se quemaría la fuente, incluso puede el usuario electrocutarse. Por eso, este tipo de capacitores no se debe de cambiar por lo que viene siendo los de seguridad. ¿Ya? Este capacitor, si tú lo mires, fíjate lo que pasa. Mira lo que está pasando acá. Yo agarro el multímetro digital. De él muy poco se habla porque muchos no conocen el tema de por qué están conectados de la siguiente manera. Me voy a parar en el negativo del capacitor principal electrolítico, que es tierra caliente, o incluso el disipador también te sirve. Verifiquemos a ver. Ahí está. Si me paro en el negativo correspondiente, uno de estos terminales, fíjate, del capacitor está marcando continuidad con el negativo de la fuente, con el negativo del capacitor. Uno de los terminales está conectado directamente con el negativo del capacitor, pero el otro, véanlo acá, aquí tengo el chasis, esta zona de acá, y aquí tengo otro chasis, o no diríamos chasis, vamos a hablarlo del nombre correcto, que es un disipador de calor. Lo pongo acá y me voy al otro terminal y fíjate que me marca continuidad. Vamos a hacer continuidad y ahí está. Es decir, el capacitor, este capacitor CY, está entre la zona de hot y cold, pero con respecto a lo que viene siendo GND y GND. Es decir, yo tengo un pequeño capacitor acá en este punto que me va entre la tierra caliente y la tierra fría. Es un capacitor. Ahora, te voy a decir de antemano, no todos los capacitores CY están conectados entre tierra caliente y tierra fría. Pero hay uno en particular que viene conectado entre la tierra caliente y la tierra fría, como acabamos de ver en este tipo de fuente. Usted puede hacer la prueba allí de si está conectado entre la tierra caliente y la tierra fría. ¿Para qué sirve este capacitor? ¿Para qué sirve este tipo de capacitor directamente o relacionado entre la tierra caliente y la tierra fría? La principal cuestión referente a este tipo de capacitor es el filtrado de ruido de alta frecuencia, conocido como el EMI, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acontece, amigos, que el transistor de conmutación está generando pulsos constantemente, muy rápidos. Parte de ese ruido se acopla hacia el secundario. Entonces, el capacitor CY lo devuelve al primario, evitando que se propague por los cables de salida. Es decir, está básicamente para eliminar algunos tipos de frecuencia, de ruidos. Ese es como número uno. Lo otro, como número dos, está la referencia común en alta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de la corriente DC, las dos tierras siguen aisladas. Cuando tú vas a medir el voltaje DC, tú te paras en la parte primaria, mides el voltaje respectivamente, ¿verdad? Con respecto a la tierra caliente. Y cuando vas a medir voltaje con respecto a tierra fría, ¿verdad? Pues te paras en la tierra correspondientemente, están directamente con respecto a DC, están aisladas, ¿ya? Pero en la alta frecuencia, es decir, en la corriente alterna, el capacitor actúa como un puente, hace que la tierra fría no quede flotando. ¿Qué va a hacer con esto? Bueno, que así se reduce el zumbido o ruido en señales sensibles. Es decir, es esencial que el capacitor esté justamente para la parte del ruido, ¿ya? Vuelvo y repito, aparte está justamente para la parte de la seguridad. Este capacitor, cuando se daña, justamente se va a abrir, no se va a poner en cortocircuito. Tomemos en cuenta el otro punto. El capacitor también recibe el nombre, este capacitor puede recibir el nombre, o de hecho se llama así, SAFETI, creo que es la cuestión del nombre, SAFETI. No sé cómo se pronuncia, ¿ya? Pero está en la categoría de seguridad, ¿ya? Entonces, este capacitor puede soportar sobretensiones y picos de kilovoltios. Si se daña, se va a abrir, muchachos. Si se daña, el capacitor se va a abrir y no se va a colocar en corto. Si él se llegase a quedar en corto, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que sería
un peligro mortal. ¿Por qué? Porque el primario y el secundario quedan unidos directamente. Así de sencillo. Entonces, si tú lo mides con el multímetro digital, en este punto acá, te das cuenta que él nunca va a marcar corto. Va a quedar así como si estuviera abierto. ¿Me explico? Ahí lo tenemos. Entonces, la recomendación que yo te voy a dar a ti es que, bueno, primero que nada, si tú lo quitas del circuito, la fuente va a seguir funcionando. Él no se coloca en cortos, generalmente si se daña se abre, por decirlo así. ¿Qué más puedo decirte? Bueno, que es un elemento fundamental a conocerlo, que no es un capacitor común como los otros y que jamás lo reemplaces por otro que no sea de seguridad. ¿Ya? Y siempre lo vas a encontrar con el nombre SY, pero tienes que tomarme en cuenta. No siempre un C llamado SY va a tierra fría y caliente. Los capacitores de seguridad o clase Y no siempre van a tierra fría y caliente. Tienen diferentes maneras de conectarse. Y después vamos a hacer una videoclase referente a ese tipo de capacitores. Suscríbete a este canal, mantente informado y muchas gracias por el apoyo. Espero que hayas entendido por qué está conectado entre tierra caliente y tierra fría, ¿ya? Y para qué está justamente este tipo de capacitores en el circuito electrónico. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos.